Estamos aquí hoy con Luis Alexander, un gran amigo con el que cada momento que paso a su lado aprendo. Y lo interesante que vamos a hablar el día de hoy de estas clases, esta información, es que son herramientas para que puedas tener un cambio de vida. Muchas veces decimos que nos va mal en el dinero, nos va mal en el amor, en la familia, en la vida. Y cuando nosotros sabemos esta información que tú siempre me das, las cosas que tú me explicas, que nos explicas, podemos entender la vida desde otro punto de vista y nos facilita las cosas. Bienvenido, Luis Alexander. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Gracias, Erika, a ti por abrirme este espacio con tus personas, con tus espectadores. Y este es un andar, este es un inicio. Cuando tú te sumerges en la parte esotérica con la palabra, con la letra S, que significa conocimiento interno, te cambia la vida. Cuando tienes el conocimiento, tienes poder. Todos los grandes iniciados, todos los grandes avatares de la Tierra han tenido que hacer una transformación en su vida espiritual. Desde el Maestro Jesús hasta Moisés, hasta todos los grandes avatares. Entonces, todo comienza en mi vida por la parte de la teología, que es lo que estudié al principio en este andar. ¿Cómo es el inicio de todo esto? ¿Por qué es importante los libros del inicio de la vida? ¿Qué es lo importante? ¿Es real? ¿Esos libros se hicieron? ¿Existieron? ¿Es una farsa? Es la pregunta que tenemos todos cuando hablamos de estos temas. Cuando escuchamos el tema esotérico, de religión, no sabemos qué creer, pero sobre todo que hay una gran verdad ahí abajo y es la que quiero que me digas. Antes de toda esta humanidad han existido varias humanidades, pero antes del diluvio existió... ¿Esto es hace cuánto tiempo? Hace más de 10.000 años atrás de todo esto. O sea, estamos hablando de los sumerios. Ahí... Antes de Jesús. Antes de Jesús, exactamente. De ahí comienza toda la idea de buscar los libros y la copia justamente de las tablillas sumerias. Esas tablillas sumerias son más de 3.000 tablillas sumerias donde está la información, y las grandes religiones han hecho un copia y pega justamente de esas tablillas. ¿Dónde están esas tablillas? Esas tablillas ahorita están en museos en Londres y están en Francia. Estaban antes en Irak, Irán, que es la antigua Mesopotamia, donde viene Abraham. Pero con las guerras y los conflictos que estuvieron justamente Estados Unidos con esta tierra, decidieron sacar esas tablillas para que no fueran eliminadas por las personas que son musulmanes o son hijaítas. ¿Qué dicen esas tablillas? ¿Por qué son importantes? Esas tablillas hablan de una transformación del ser justamente en la parte de la glándula pineal, cuando ellos llegan a transformar al hombre para que fuéramos esclavos de ellos. Y también habla de astrología, habla de la parte de la siembra, habla de la luna, o sea, tiene muchos misterios ocultos en esas tablillas sumerias. Es decir, que habla un poco de la parte del misticismo, habla de la tecnología de la vida, habla de la energía. Es correcto. Y habla del dominio del mundo, de los países entre las culturas. Es correcto. Estamos hablando de hace 10.000 años antes de toda esta civilización, y cómo se explica uno cuando ve esas tablillas, o cómo me explico yo cuando veo la tablilla, de que ya ellos tenían el sistema solar escrito en tablillas de barro. O sea, hasta los planetas tienen el tamaño precisamente de cada uno de ellos. Es impresionante porque te das cuenta de que tenían una información que no estaba en esta tierra. ¿Cómo estas personas pudieron haber tenido esta información en ese entonces? Incluso antes de Cristo. Nosotros pensamos que antes de Cristo, o en la Edad Media, o mucho más allá, no tenían acceso a escritura, a comunicación, a tecnología. Y pensar de que hablar de los planetas, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que sí estamos impregnados por esto? ¿Cómo lo podemos utilizar? Por supuesto, nosotros somos el micro del macrocosmos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú naces, tú recoges alrededor de todo lo que está en el universo. O sea, tú eres parte del universo. Y cuando naces, precisamente cuando tú decides nacer, por eso un gran iniciado, filósofo que se llamaba René Descartes, decía: primero pienso, luego existo. Es porque primero eres energía en parte de Dios y decides venir a este planeta. Ahora, cuando tú decides venir a este planeta y escoges tus familiares, escoges tu forma de vida, tu misión de vida, ahí precisamente te sale el signo zodiacal con un ascendente. Entonces, ese es un juego creado por nuestro ser superior o nuestro Dios interno, nuestro Dios creador del universo, para tener una guía precisamente de qué venimos a hacer aquí. En estos libros Inicio de la Vida, que son varios, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pertenece y qué nos plasman ahí? Bueno, sobre todo en las tablillas sumerias que estaban creadas por barro, ellos precisamente se acostaban todas las noches y veían los movimientos celestiales.
y fueron trazando precisamente las constelaciones y así crearon los signos. Se dieron cuenta que era un reloj cósmico. Estás hablando de las efemérides, estás hablando del movimiento que El hoy en día existe en todas las aplicaciones y los libros de astrología para que los astrólogos hoy en día, en la actualidad, puedan saber que mañana va a estar la luna en un signo y mañana luego va a estar Marte en otro signo. Pero en cuanto a los libros de la religión o los libros del inicio de la vida, ¿solo es de astrología? Bueno, aparecen muchas cosas. Precisamente en ese tiempo no existía lo que es ahora la psicología. Entonces los grandes avatares vienen a dar un cambio de conciencia, porque antes no se sabía que era una mente, no se sabía precisamente que era un envase, o sea, lo que era la creación en sí no había manera de explicarlo, sino por manera literal. Por ejemplo, cuando el Maestro Jesús estaba en la barca con los apóstoles, estaba durmiendo, entraba agua y venía una tormenta y los apóstoles se levantan y le dicen a Jesús, Jesús, nos estamos hundiendo. Y Jesús se levantó muy bravo porque lo habían despertado y paró la tormenta y le dijo, hombres de poca fe, ustedes cosas harán más mayores que yo. ¿Qué significa esto psicológicamente en este estado que estamos ahorita presentes? Significa que no dejes que los pensamientos te abarquen, no dejes que los pensamientos te hundan, porque tú los puedes detener. Eso precisamente es lo que viene a dar el Maestro Jesús. Y eso es lo que sale en los libros. ¿Cuántos libros hay? ¿Qué libros son? ¿No son las tablas sumerias y cuáles otras cosas? O sea, existen de las tablas sumerias, que viene siendo la raíz de todo esto, existen las tres religiones más grandes monoteístas, que viene siendo la judía, viene siendo los musulmanes y viene siendo los cristianos. Cada uno adaptó una información para su religión. Por supuesto los griegos, por supuesto los romanos, hicieron adaptaciones en la Biblia con sus dioses paganos. Como sabemos todo el mundo que el 24 de diciembre no pudo haber nacido Jesús, porque en la Biblia dice que estaban los pastores con las ovejas fuera del rebaño viendo la estrella de Belén. Si tú vas en este momento a Israel el 24 de diciembre, hay invierno, hay nieve, entonces se sabe ya que no nació ese día. Precisamente lo que hay ahí es un solsticio de invierno, que significa sol detenido. Significa que el 21 de diciembre, que todos hacen el espíritu de la Navidad, sale precisamente el sol del meridiano y sube y se pierde de vista y no se ve que está teniendo su movimiento, su propio eje. Cosas como estas son las que vamos a tener en cada uno de los libros justamente para que sepamos que la religión, tal cual como la conocemos o como la percibimos o como la propagamos, no es exactamente como fue escrita y como se pensaba que quería ser en este momento. No es algo que debemos de tener literal y que no debemos regirnos ciegamente a estas escrituras. Es parte de lo que significa tener los libros del inicio de la vida y que debemos investigar aún más y aprenderlos en estas clases.